¿Qué tal, mi gente? Aquí su causa, el destapador, para meterle el dedo en la llaga a esos que nos quieren ver la cara de cojudos. Hoy vamos a hablar de algo que les va a volar la cabeza, una historia que parece de ciencia ficción pero que está pasando ahora mismo, bajo nuestras narices, mientras los políticos se llenan los bolsillos y nos meten el floro de siempre. Escuchen bien esto, los magnates del petróleo, los jeques árabes, y ahora los chinos y los gringos, las potencias más bravas del mundo, están llegando en secreto al Perú. Pero no vienen por nuestro cobre, ni por nuestro gas, ni por la papa. No, señor. Están viniendo, con sus maletines llenos de billetes, a los muelles del Callao, a las zonas industriales más olvidadas de Ventanilla, a negociar en silencio por nuestra basura. Sí, así como lo oyen. Por esa bolsa de cheetos que tiras por la ventana del micro, por esa botella de Inca Kola que dejas en la playa, por esos envases de Tecnopor de tu pollo a la brasa del domingo. Mientras nosotros nos ahogamos en desperdicios, ellos vienen a comprar lo que para nosotros es un problema, porque saben que en esas montañas de plástico hay oro. Oro negro. Petróleo. ¿No me creen? Quédense, porque les voy a contar cómo el Perú, este país que nada en basura y corrupción, está literalmente botando al tacho la oportunidad de convertirse en una potencia petrolera, no del subsuelo, sino de la superficie. Es el colmo. Nos vamos hasta un rincón industrial de Ventanilla. Olvídense de las oficinas de San Isidro con aire acondicionado. Imaginen un galpón inmenso, sin letreros, rodeado de un muro de calamina oxidada. Un lugar que, si pasas por fuera, piensas que es una fábrica abandonada. Pero adentro, mi gente, adentro se está cocinando el futuro. Allí, un puñado de ingenieros peruanos, de esos que no salen en la tele, ha montado una planta piloto secreta. Y hasta allá han llegado, sin que nadie se entere, delegaciones de empresarios de Estados Unidos y China. Tipos con ternos carísimos que desentonan con el polvo y el olor a mar salado. ¿Y qué vienen a ver? Vienen a presenciar el milagro. Ven como una montaña de basura plástica, sucia y maloliente, esas mismas bolsas de supermercado, envases de yogurt y botellas de lejía que infestan nuestros ríos y ciudades. Entra por una faja transportadora a una máquina que parece sacada de una película. Y al día siguiente, de esa misma máquina, sale un chorro de líquido transparente, limpio, casi dorado. Un líquido que huele y se ve idéntico al diésel más puro. Los ingenieros gringos y chinos, expertos que han visto de todo, se quedan con la boca abierta. No pueden creer que de esa cochinada salga un combustible tan perfecto. Lo que están viendo no es brujería, es tecnología de punta. Es la alquimia del siglo XXI, y está pasando aquí, en el Perú. Y mientras ellos se frotan las manos pensando en los millones que van a hacer, nuestros ministros están más preocupados en la foto y el titular del día siguiente. Estamos a punto de ver cómo nuestra basura, nuestro petróleo del futuro, se lo llevan otros para vendérnoslo de vuelta a precio de oro. Es la historia de siempre, pero esta vez con nuestros propios desperdicios. Para entender esta revolución, hay que hablar de nuestra cruda realidad. Vivimos en la civilización del plástico. Miren a su alrededor, la botella de agua, el tupper del almuerzo, el empaque del celular nuevo. Sin el plástico, nuestra vida moderna se paraliza. Y aquí en el Perú, somos campeones. Cada uno de nosotros produce una cantidad bestial de basura plástica. Vayan a cualquier condominio del cono norte o del sur un día de recojo de basura. Se forman cerros, verdaderas cordilleras de plástico. Y todos vivimos con una mentira bien intencionada. Creemos que si lavamos el potecito de mantequilla y lo ponemos en la bolsa de reciclaje, ya cumplimos. ¡Qué buena gente somos! Pensamos que todo eso se va a convertir mágicamente en una banca de parque o en una botella nueva. Falso. La triste y cruda realidad, mi gente, es que la gran mayoría de ese plástico que con tanto esfuerzo separamos no se recicla. Termina quemado en un botadero ilegal, como los de Quebrada Honda en Arequipa, soltando un humo negro que nos enferma a todos, o enterrado en un relleno sanitario gigante como el de Zapallar, donde se quedará por 500 años, envenenando la tierra y el agua que tomarán nuestros hijos. Una bomba de tiempo ambiental. El método de reciclaje que conocemos, el de toda la vida, tiene un problema fatal. Se llama reciclaje mecánico. Es como fotocopiar un documento una y otra vez. La primera copia sale bien, la segunda más o menos, la décima ya no se lee nada. Con el plástico pasa igual. Lo muelen, lo derriten y le dan una nueva forma. Pero en cada proceso, el material pierde calidad, se vuelve más débil, más bamba. Un envase de Inca Kola de primera calidad se recicla y se convierte,
con suerte, en un balde de baja calidad. Y a la siguiente, ya no sirve para nada. Basura. Peor aún, ¿qué pasa con los plásticos más complicados? El empaque del panetón, que tiene plástico y cartón pegados, o el tupper del delivery con el jugo de lomo saltado impregnado. Esos, olvídense. El reciclaje mecánico no puede con ellos. Se van directo al basurero. Son el descarte del descarte. Y mientras todo el mundo se rompía la cabeza con este problema, un grupo de ingenieros peruanos se hizo la pregunta más lógica, la más simple y a la vez la más revolucionaria de todas. Oye, causa, si el plástico vino del petróleo, ¿no podemos simplemente devolverlo a su casa? ¿Desarmarlo hasta que vuelva a ser petróleo? Y ahí, en esa pregunta, nació todo. Eso, mis amigos, se llama reciclaje químico. Y es una revolución total. Para que me entiendan, el reciclaje de siempre es como remendar un pantalón roto. Le pones un parche, lo coses, y sigues usándolo hasta que ya no da más. El reciclaje químico es diferente. Es como si agarraras ese pantalón viejo, deshicieras cada hilo de tela, y con esos hilos, fabricaras un pantalón completamente nuevo, de la misma calidad que el original. Es volver al punto cero. Esta tecnología, que algunos llaman pirólisis avanzada o RGO, regeneración de oro negro, lo que hace es romper las cadenas de moléculas del plástico, desarmar el ego, para que vuelva a su estado original, aceite, petróleo crudo. Y de repente, con esta tecnología, la bolsa de basura llena de envases de plástico deja de ser un estorbo que le cuesta plata al municipio. Se convierte en materia prima. En un recurso valioso por el que las empresas se pelean y pagan. Plata botada a la basura, literalmente. Y es en este preciso momento que las potencias como China y Estados Unidos, que están buscando desesperadamente nuevas fuentes de energía y soluciones a la contaminación, pusieron sus ojos en el Perú. Empezaron a mandar sus emisarios a preguntar por nuestra basura, a ofrecer contratos, a querer llevarse la tecnología y, de paso, nuestro futuro. La capacidad de esta planta piloto en Ventanilla es para no creerla. Métanle 10 toneladas de plástico sucio, de ese que nadie quiere, y la máquina te devuelve 7 toneladas de petróleo de altísima calidad. Un rendimiento del 70%. Para que se hagan una idea más clara, junten toda la basura plástica que produce su familia en una semana. Todas las bolsas, botellas y envases. Serán, digamos, unos 2 o 3 kilitos. Si metemos eso a la máquina, obtendríamos casi 2 litros de petróleo. Suficiente para llenar una botella de gaseosa grande. Y no estamos hablando de un aceite cochino, no. Es un combustible tan bueno que se le puede echar directamente al tanque de un camión o de un generador eléctrico y funciona al toque. Es petróleo sacado del tacho de basura. Ahora imaginen esto, si todas las municipalidades de Lima, en vez de enterrar la basura en Zapallar, la llevaran a plantas como esta. Tendríamos pozos petroleros urbanos. En cada distrito. Seríamos un país que extrae petróleo de sus propias ciudades. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Una consultora internacional, de esas bravas, calcula que para el año 2030, el mercado mundial del reciclaje químico de plástico moverá más de 40.000 millones de dólares. Una millonada de plata. Y el Perú, con sus montañas de basura en el Milagro de Trujillo, en cada ciudad, está sentado sobre una mina de oro negro y no hace nada. Estamos viendo pasar el tren bala y seguimos en burro. Y por si fuera poco, hay algo que ha acelerado todo. Una ley en Europa. Los europeos han dicho, a partir de ahora, si quieres venderme algo en un empaque de plástico, como una botella de gaseosa o una bolsa de papitas, ese empaque tiene que tener un porcentaje de plástico reciclado. Si no, no entra. ¡Boom! Esto ha generado una guerra mundial entre las grandes empresas. Coca-Cola, Nestlé, Unilever. Todas están como locas buscando plástico reciclado de buena calidad para poder seguir vendiendo en Europa. Y como la demanda es gigante y la oferta es chica, ¿qué pasa? El precio del plástico reciclado se ha disparado. Hoy en día, el aceite que sale de la basura es más caro que el petróleo que sacan del fondo del mar. A esto los economistas le llaman green premium o bono verde. Llegamos a un punto de la historia donde es más valioso el petróleo de un envase de pollo a la brasa que el de un pozo en Arabia. Y nuestros genios del gobierno, nuestro ministro de Ambiente, Juan Carlos Castro, o el de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ¿qué hacen? Nada. Mirando el techo. Mientras tanto,
Las empresas peruanas que quieren exportar van a tener que salir a comprar ese material carísimo a otros países, en vez de producirlo aquí con nuestra propia basura. Negocio redondo para otros, pérdida para nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué el Perú? ¿Por qué aquí, en este país sin premio Nobel, en este caos, ha surgido una tecnología tan avanzada? La respuesta, irónicamente, está en nuestra propia desgracia. El Perú siempre ha sido un país misio en recursos energéticos clave. No tenemos los pozos petroleros de Venezuela o Arabia. Siempre hemos tenido que importar petróleo, y eso nos ha hecho vulnerables. Cualquier guerra en el otro lado del mundo y quizás, sube la gasolina y todos nos fregamos. Ese trauma, esa necesidad de buscar soluciones donde no las hay, es lo que ha obligado a nuestros ingenieros a ser más creativos, más recurseros. La idea fue simple: si no hay petróleo bajo la tierra, busquémoslo sobre ella. Y sobre la tierra, lo que nos sobra es plástico, que es petróleo sólido. Fue cambiar el chip, mirar el problema y verlo como una oportunidad. Para que entiendan cómo funciona esta magia sin ser ingenieros. Imaginen un pollo a la brasa. Una vez que está cocinado, no puede separar de nuevo el pollo crudo de las especias, ¿verdad? Parece imposible. Bueno, el reciclaje químico hace exactamente eso. Es como si metieras el pollo a la brasa en una máquina y ésta lo desarmara a nivel molecular, devolviéndote por un lado el pollo crudo, por otro el ají panca, el comino, la sal. Suena a locura, pero así funciona. El plástico es un rompecabezas de moléculas de petróleo. La tecnología lo que hace es encontrar las uniones y cortarlas con precisión para que las piezas se suelten y vuelvan a ser petróleo líquido. Claro, antes ya se había intentado esto. Existía un método antiguo, la pirólisis tradicional. Pero era una cochinada. Era como tratar de cocinar el pollo con un lanzallamas. Tenías que meterle un calor brutal, 800 grados centígrados. Una bestialidad. Para generar tanto calor, tenías que quemar más combustible, más gas, más petróleo. O sea, para reciclar basura y supuestamente ayudar al planeta, terminabas contaminando más. El remedio era peor que la enfermedad. Era un negocio estúpido. Además, con tanto calor, el plástico no se derretía de forma limpia. Se quemaba, se pegaba a las máquinas, formaba una especie de cera negra y pegajosa, como un chicle quemado, que malograba todo. Las tuberías se atoraban, los equipos se rompían a cada rato. Era más lo que se gastaba en reparar que lo que se ganaba. Y lo peor de todo, ese proceso liberaba dioxinas, uno de los venenos más potentes que existen. Los ecologistas, con toda la razón del mundo, pusieron el grito en el cielo. Al final, todos dijeron, buena idea, pero no funciona, es peligrosa y no es rentable. Y la tecnología se archivó. Hasta ahora. Porque esta empresa peruana en Ventanilla, con su tecnología RGO, le dio una patada al tablero. Se olvidaron del fuego. Su método no quema, no achicharra. Su secreto es cocinar el plástico con ondas, como un horno microondas súper avanzado. El método antiguo necesitaba 800 grados. Este nuevo método funciona a menos de 300 grados. ¿Cómo lo hacen? El secreto es el mismo que tienes en tu cocina. El microondas no usa fuego. Lanza unas ondas que hacen vibrar solo a las moléculas de agua de la comida. Por eso la comida se calienta por dentro y el plato sigue frío. La tecnología RGO es igual. Usa unas esferas de cerámica especiales que emiten unas ondas con una frecuencia muy específica. Y esa frecuencia está calibrada para hacer vibrar y romper únicamente los enlaces entre las moléculas de carbono del plástico. Es un ataque de precisión quirúrgica. Como las ondas solo atacan al plástico, no se desperdicia energía calentando otras cosas. Por eso funciona a baja temperatura. El plástico se deshace suavemente, se convierte en aceite sin generar humo negro, sin malos olores, sin dioxinas. Es una magia limpia. Desde la chimenea de la fábrica no sale nada. Es un proceso ecológico de verdad. Pero la mayor ventaja, la que hace que los chinos y los gringos se quieran llevar la patente mañana mismo, es otra. Con esta tecnología, no necesitas lavar ni secar la basura. Nada. En los métodos antiguos, si tenías una bolsa con restos de comida, primero tenías que meterla a una lavadora industrial gigante, luego a una secadora. Un gasto de agua, de energía y de tiempo brutal. Era un dolor de cabeza. Era como si para guardar tu ropa sucia, primero tuvieras que lavarla y plancharla.
No tiene sentido. Esta tecnología peruana es otra cosa. Puedes tirar el envase de Tecnopor con restos de ají de gallina, la botella de yogurt a medio tomar, la bolsa llena de tierra. Todo junto a la máquina. Las ondas descomponen el plástico, y el sistema filtra automáticamente toda la basura orgánica, los metales, la tierra. Es una maravilla. Al eliminar el lavado y secado, los costos se van al suelo. Y la calidad del aceite que sale es espectacular. No es esa cera negra del método antiguo que solo servía para calentar calderos. Es un aceite ligero, casi como el diésel, que se puede usar directamente en la industria. Pero lo más importante de todo, es que este aceite puede reemplazar a la nafta, la materia prima virgen que se saca del petróleo para hacer plástico nuevo. ¿Se dan cuenta del círculo perfecto? La botella de plástico que tiras a la basura se convierte en aceite. Y ese aceite se usa para fabricar una botella de plástico nueva, idéntica a la original. Es el fin de la era de usar y tirar. Es el nacimiento de una economía verdaderamente circular, donde nada se desperdicia. Y esta historia de éxito no debería ser solo de una pequeña empresa. Aquí es donde los gigantes tienen que entrar a tallar. Es aquí donde vemos la miopía de nuestros grandes empresarios y, sobre todo, del Estado. Imaginen por un segundo, Petroperú, esa empresa estatal que siempre está en rojo, que cada cierto tiempo le pide miles de millones al gobierno de Dina Boluarte para no quebrar, que tiene a la refinería de Talara a media caña. Imaginen que Petroperú invirtiera en esta tecnología. Podría construir una planta gigante al lado de cada relleno sanitario del país. Dejaría de ser una empresa que solo chupa plata del Estado y se convertiría en una potencia que genera riqueza a partir de la basura. Sería su salvación. Y ni hablar de Repsol, los genios que nos regalaron uno de los peores desastres ecológicos con su derrame de petróleo. Como castigo, como penitencia, el Estado debería obligarlos a invertir en estas plantas. Señores de Repsol, ustedes contaminaron con petróleo, ahora van a limpiar el país produciendo petróleo limpio de la basura plástica que ahoga nuestras costas. Sería justicia poética. Pero no, nuestros líderes prefieren la confrontación inútil, la corrupción pequeña, en lugar de pensar en grande. Tenemos a los innovadores, a los emprendedores que crean la tecnología, y tenemos a los gigantes como Petroperú con la infraestructura y el capital. Solo falta que alguien los junte. Pero para eso se necesita visión, se necesita un gobierno que piense en el futuro del país y no en el próximo titular del periódico. El resultado de esta miopía es que otros se nos adelantan. Una empresa peruana similar ya logró exportar una de estas plantas a Japón por más de $4 millones. Los japoneses, que son unos monstruos en tecnología, vienen a comprarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. La lucha contra el cambio climático ya no es un discurso de hippies, es el negocio más grande del planeta. Europa, como les dije, ya le puso un impuesto al carbono. Si un producto se fabricó contaminando mucho, paga un arancelazo para entrar a su mercado. Para las empresas, reducir su contaminación ya no es una opción, es una obligación para poder sobrevivir. Si quemas el plástico, emites una cantidad enorme de CO2. Si lo conviertes en petróleo con esta tecnología, reduces esas emisiones a la mitad. Y si cuentas todo el proceso, desde no tener que sacar petróleo nuevo del subsuelo, el ahorro de emisiones llega al 80%. Este aceite de basura no es solo combustible. Es un activo financiero. Cada barril viene con un certificado verde que las empresas se pelean por comprar. Por eso Apple, Google, Coca-Cola, todas las grandes, están desesperadas por conseguir materia prima reciclada. Saben que si no se vuelven verdes, se quedan fuera del mercado. Y esa es la verdadera razón por la que los chinos y los gringos están tocando la puerta. No es porque les preocupe el pelícano de la Costa Verde. Es porque ven el negocio gigantesco. Saben que el futuro de la energía y de los materiales pasa por aquí. En el Perú tenemos un problema grave de basura, pero visto de otra forma, tenemos una reserva estratégica de materia prima para la economía del futuro. Tenemos en nuestras manos la solución para limpiar nuestras ciudades, generar empleo de calidad para miles de recicladores que podrían dejar de ser informales para convertirse en técnicos de estas plantas, y además, generar una nueva industria de exportación que nos traería millones. Podríamos ser la Arabia Saudita del plástico reciclado. Y todo esto gracias al ingenio peruano. Piénsenlo, en los años 60, éramos uno de los países más pobres. Sin recursos, empezamos a construir un milagro económico. Sin tener hierro,
nos volvimos una potencia en la industria del acero. Sin tener las grandes llanuras, nos volvimos una potencia agroexportadora. Siempre hemos sido un país que se inventa a sí mismo a partir de la necesidad. Ahora, nos toca hacer la última gran hazaña, convertir nuestra basura en petróleo. Claro, todavía hay desafíos. Hay que perfeccionar la tecnología para procesar plásticos más complicados como el PVC, que tiene cloro y puede dañar las máquinas. Hay que asegurar que el negocio sea rentable a gran escala. Y para eso, el gobierno tiene que ayudar, eliminando trabas burocráticas, dando incentivos, declarando esta industria como estratégica. Dentro de pocos años, las zonas industriales de Ventanilla, de Lurín, de todo el país, podrían estar llenas de estas plantas funcionando 24 horas al día, convirtiendo silenciosamente nuestra basura en riqueza. Ese día, el Perú por fin se quitará la etiqueta de país que solo vende piedras y se pondrá el cartel de exportador de tecnología y energía limpia. Pero para que esta revolución se complete, falta la pieza más importante del rompecabezas, tú. Sí, tú, que me estás escuchando. Tu pequeño gesto en casa es fundamental. Esa botella de aceite, en vez de tirarla con toda la grasa, si le pasas un papel toalla, ayudas un montón. Ese envase de yogurt, si le das una enjuagada rápida, haces que el proceso en la planta sea más eficiente y el petróleo salga de mejor calidad. Por más avanzada que sea la tecnología, la calidad de la materia prima siempre importa. Tu disciplina al separar la basura es patriotismo. Es ayudar a la economía del país. Y sobre todo, tu voz, tu exigencia. Tenemos que presionar a nuestros alcaldes, a los ministros, al presidente. Tenemos que hacerles entender que no queremos más discursos, queremos acción. Que inviertan en esta tecnología, que apoyen a nuestros inventores, que creen el marco para que esta industria explote. Después de los celulares y los carros eléctricos, la nueva gran revolución mundial es la tecnología climática, el Climate Tech. Y el Perú, sin quererlo, está en el centro de esa revolución. Esta alquimia del siglo XXI no es magia. Es el resultado de nuestra necesidad, de nuestro ingenio, de nuestro sudor. La próxima vez que veas una bolsa de plástico volando por la calle, no pienses que cochina es la gente. Piensa, ahí va un chorrito de petróleo que estamos desperdiciando. Imaginar que ese envase que hoy botas al tacho, mañana pueda ser el combustible que mueva la combi en la que viajas o el tractor que ara la tierra para tu comida. ¿No es alucinante? La basura ya no es un problema. Es un recurso. Y el Perú tiene la llave para liderar esa transformación. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que nuestros políticos estarán a la altura? ¿Creen que Petroperú debería meterse de lleno en esto? Dejen sus comentarios, compartan este video para que más gente se entere de lo que nos estamos perdiendo. Y apoyemos juntos esta nueva oportunidad que tiene nuestro país. No la dejemos pasar. No dejemos, una vez más, que se la lleven otros. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo destape.